como diversas entre el tema de la seguridad, la eficacia, entender la terapia génica como una cura, eh, cuestiones planteadas con el tema religioso y también si ustedes participarían de un estudio clínico o recomendarían a un paciente participar en un estudio clínico, fue la respuesta como más, bueno, los 7 respondieron que sí, ¿no? Entonces, muy interesante también el promedio de los conocimientos generales sobre terapia génica. Eran unas preguntas un poco complejas las que se les hizo, ¿no? Y fíjense que en promedio el 40% de ustedes respondió correctamente si miramos casi todas las preguntas, ¿no? Pues bien, ahora con este pantallazo para mostrarles un poco los resultados de la encuesta, me gustaría empezar con el tema de viviendo con distrofia muscular de Duchenne, el tema de expectativas y principales interrogantes sobre la terapia génica en Colombia. Vamos a empezar con el tema de expectativas y luego vamos a las fuentes de información y a las dudas y barreras de acceso. Quiero preguntarles, ¿cuáles son las expectativas asociadas a terapia génica que ustedes tienen o cómo se realiza la comunicación sobre este tipo de terapias avanzadas? Y sobre todo, ustedes tienen un manejo de información, de datos sobre estos temas. Voy a empezar ahora con Marta, que levanta la mano. Adelante, Marta. Eva, nosotros desde el ENU, desde el Observatorio Interinstitucional para Enfermedades Huérfanas, en compañía de las organizaciones que hacen parte del ENU, hemos venido haciendo un trabajo de terapia génica, de medicina personalizada, de terapias avanzadas. Es un trabajo que venimos haciendo hace más o menos unos 4 años. Inicialmente iniciamos con grupos focales, grupos muy pequeños, de 10, 12 personas, donde estaba pues el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el DNP, las sociedades científicas, el INVIMA, como haciendo como un sondeo de cuál sería la mejor forma del ingreso de estas tecnologías al país. Y después ya vinimos como con una actividad grande para público en general, después otra más pequeña con otras mesas y ahorita terminamos una con los médicos. Esta información se le ha dado pues a todas las organizaciones del ENU, incluso todas las personas que han participado de estos eventos están entendiendo qué significa la terapia génica, cómo funciona, para dónde va, y en distrofia muscular sería una alternativa maravillosa, pero cuáles son como las expectativas y cuáles son como las preguntas, y es como, ¿para qué pacientes? ¿Ves? O sea, ¿bajo qué condiciones? Porque esto a las familias les genera muchísimas expectativas de vida, de con esto me curé, con esto voy a hacer de todo, con esto voy a volver a caminar. Entonces es como tener muy claro en realidad, porque con las dos tecnologías que tenemos hoy en distrofia muscular, pues tiene unas características muy específicas, y entre ellas es que ya una persona que no deambula no puede acceder al tratamiento, ¿ves? Y a pesar de que hay pruebas de que con estos medicamentos los jóvenes pueden llevar una vida normal en su silla de ruedas, no se deterioran tanto pulmonarmente, no pierden como la posibilidad de sus miembros superiores y pueden llevar una vida independiente, ¿ves? Pero es tener como muy claro en realidad para qué tipo de pacientes, o sea, qué condiciones deben tener estos pacientes o estas familias para poder acceder a este tipo de tecnologías, que es algo supremamente importante. Nosotros podemos tener todos los médicos que hagan los seguimientos como se hace en AME, eh, pero es ser muy claros en estos procesos. ¿Con qué nos hemos encontrado nosotros en estos webinars o en estos encuentros que hemos hecho de terapia génica y medicina personalizada, y bueno, todo el tema de terapias innovadoras? Es que nuestro país no está preparado.
¿Ves? El INVIMA decía, hasta ahora estamos saliendo como de conocer qué son los biológicos y ahora vamos a entrar en otra era que es, para ellos es como ir a Plutón, algo así. ¿Ves? Entonces, lo que tenemos es que generar esos escenarios de educación, de capacitación, a todos los entes que tienen que en determinado momento tomar este tipo de decisiones. Estamos mirando al final qué conclusiones sacaremos de estas mesas de trabajo, si nos vamos a generar una ley de la República que dé como todas las normas claras de cómo tiene que ser la entrada de este tipo de tecnologías al país, o que se pueda generar una normatividad, pero en la que esté inmerso el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, como todos los que toman decisiones, pero también el tema es muy importante para la industria, en cómo vamos a hacer el tema de riesgos compartidos, ¿ves? O sea, eso es supremamente importante también para gobierno, sobre todo para gobierno en este momento, aunque ellos dicen, nosotros no vamos a tocar ese tema de terapias innovadoras ahorita, nosotros ya nos vamos y eso le tocará al siguiente gobierno, ¿ves? Pero hay que preparar el terreno, o sea, hoy tenemos más información, hoy nuestros médicos están más formados en este tipo de terapias, pero para las familias sí debe ser supremamente claro quiénes y cómo deben acceder a este tipo de tecnologías para no generar falsas expectativas, Eva, porque eso es lo peor que hay en la vida, jugar con las emociones de las familias. Es supremamente triste eso. Marta y después Carlos, que levantó la mano. Marta acabó de hablar. Luz Victoria. Ok, ok. Bueno, en el mismo sentido, tuvimos la oportunidad de aprender un poco. Yo creo que hay mucho camino todavía que recorrer en aprendizaje por medio del proyecto que tuvimos sobre terapias avanzadas con expertos internacionales que nos han dado a conocer la situación en otros países y las posibilidades que van teniendo. ¿Qué se encontró? Primero que todo, si nosotros nos referimos al diagnóstico, toda la parte científica, la academia se manifestó en que en Colombia existe la posibilidad de tener un buen diagnóstico, de tal forma que podamos tener la certeza de cuáles son los pacientes que aplicarían para una terapia génica, lo que es muy bueno. En segundo lugar, con respecto a la regulación, ya lo decía Marta, ella nos falta o adaptar o crear regulación que permita desde el ingreso de ensayos clínicos bajo unas condiciones claras y que se pueda hacer en Colombia todos los estudios hasta el ingreso de esas nuevas terapias. No hay la regulación suficiente y tampoco encontramos esa voluntad política para ponerse a trabajar en el tema. Yo pienso que desde el ministerio están englobando el tema de terapias avanzadas mediante una política de puerta de entrada y apenas la tengan afinada, quizás ahí sí den como esos espacios para hablar de terapias avanzadas, pero nosotros como pacientes no debemos estar dispuestos a esa espera a que nos quieren someter. ¿Qué hay por hacer también? Educación, muchísima educación, de tal forma que la expectativa que se tiene se acerque a la realidad posible. Porque yo creo que cuando se habla de terapia génica, muchos piensan, bueno, ya nos llegó la bendición, aquí te podemos curarnos de esta enfermedad. Y lo primero es que no aplica para todos, que hay que empezar a estudiar caso por caso, paciente por paciente, y eso se tiene que, digamos, socializar a nivel de todos los pacientes para que sepan que la expectativa tampoco es tan grande y que deben aterrizar un poco en ese sentido. Educación también a todo el cuerpo médico, pero saben dónde es muy importante y aquí la industria tendría un papel muy protagónico, llegar a brindar educación a todo ese personal de la salud que está trabajando en esas entidades que tienen en sus manos el poder de decisión y regulación en muchos de esos temas. Y me refiero a esos técnicos en salud o profesionales en el ministerio, en el INVIMA, en el IEDS. Debemos tener ese personal muy, muy, muy capacitado y yo pienso que esa brecha hay que
conseguir disminuirla y que estén a nivel de muchos países internacionalmente. Tenemos que traer esa experiencia desde afuera. Ya conocimos cómo Brasil, que hoy tiene esas dos terapias aprobadas, tiene cosas por enseñarnos. Eso nomás aquí a nivel de Latinoamérica, conocimos algo de regulación, por ejemplo, de Chile, que fue bien importante, y pues es intercambiar todas esas experiencias y aplicar lo más importante que podamos en nuestro país. Insumo valioso, los médicos genetistas, que hablan que tienen todas las posibilidades, quizás invirtiendo un poco en infraestructura. Eso solo era lo que iba a expresar. Muchísimas gracias, Luz Victoria. Carlos, ¿tienes un comentario? ¿Puedo darle el pase a...? Y está alzando la mano desde antes Sí, también Maisa. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Sí, Luis Eduardo. Y también Maisa. Sí. Solo un breve comentario. El tema, han hablado varias veces del punto de la parte de la transición política. Sabemos que hay nuevas elecciones y demás. ¿Cuál es el tiempo que ustedes estiman en esa transición? Que no tomen decisiones ahora y que luego el nuevo gobierno tome decisiones actuales. ¿Cómo hacer para que esa pequeña brecha que va a haber entre la transición pueda ser menor para lograr el acceso a terapias innovadoras? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo primero, a nosotros nos pasó el año pasado porque estaba en la dirección de medicamentos Aurelio Mejía y cambió para Leonardo Arregoses. Lo primero para nosotros fue hacer una lectura de cómo era, digamos, estudiamos a la persona, ¿no? Y le solicitamos una reunión inmediatamente con el director de medicamentos y empezamos pues como reuniones periódicas con él. Pues cada uno de los funcionarios es diferente, maneja las cosas diferentes y siempre a nosotros como organización nos toca acoplarnos a eso. Pero nosotros solicitamos inmediatamente cambia pues ahorita va a haber pues elecciones presidenciales y llegará con su nuevo gabinete, su nuevo ministro y cambiará seguramente el director de medicamentos. Lo que sí estamos solicitando desde ya con Leonardo es que por favor nos haga un puente con el nuevo director de medicamentos, que seguramente él lo hará, así fue con Aurelio Mejía, porque pues nosotros también estamos en búsqueda de la terapia génica para AME. Importante, no sé si mis compañeras ya lo han mencionado, pero en Argentina y en Brasil tenemos terapia génica para AME, importantísimo el tamizaje neonatal. Para la AME la terapia génica está aprobada en este momento para menores de 2 años y en AME la sintomatología inicia desde que pueden hacer 3 meses, 6 meses o incluso hasta después de los 2 años pueden llegar los síntomas. Nosotros hemos solicitado con la Dirección de Epidemiología poder realizar una tamización en esos departamentos donde haya más casos de atrofia muscular espinal a nivel departamental y en estos tamizajes que se hagan poder mirar si hay la posibilidad de que una familia tenga un paciente con AME. Esto es con miras a prevención, pero también en caso de que la familia decida y el paciente tenga esta patología, poder acceder a la terapia génica. Qué importante también, en este momento estamos solicitando también con el doctor Fernando Suárez, genetista, y con el Instituto de Genética Humana de la Javeriana, ensayos clínicos sobre terapia génica. Ya estamos en curso, posiblemente ya nos den respuesta prontamente. Y algo muy importante que no pasa acá en Colombia y que se debe trabajar y que nosotros hemos insistido también trabajando desde la Dirección de Medicamentos e incluso con el INVIMA, pero pues lo que dicen mis compañeras, el INVIMA es bastante cerrado, pero pues tenemos que trabajar igual con ellos. La cuestión de los usos compasivos. En Colombia no existe la figura como tal, existe un programa de acceso expandido para AME, así entró el medicamento, pero sí hemos notado que en los países donde hay el acceso a la terapia génica, porque si bien no están aprobados en otros países ya hay pacientes de la Alianza Latinoamericana AME, tenemos esa data. Es importante que existan esos usos compasivos acá en Colombia. Yo creo que desde la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas podemos impulsar esto también, porque es importante tener esto ya regulado. Se intentó en el pasado con Aurelio, se insistió bastante, pero pues eso no depende solamente de una persona y ya.
Muchas gracias, Maisa. Luis Eduardo, por favor, adelante. Sí, gracias. Pues ya hace ratico tenía la mano levantada y creo que Perdona que no te he han visto, dicho sí. muchas de las cosas que iba a mencionar. Pero pues nosotros como organizaciones de pacientes tenemos que ejercer una presión siempre en estas transiciones políticas porque siempre hay temas que se van a dilatar por los nuevos gabinetes que vienen y se instauran ahí en el INVIMA, por ejemplo. Entonces siempre nos van a hacer como el quite a todos estos temas y nos corresponde a nosotros hacer que esto no se pierda, que todos los avances que, digamos, se vayan logrando en este gobierno no se vayan a perder en el siguiente. Yo creo que el tema de educación a los pacientes es fundamental desde las organizaciones mismas porque es un tema desconocido. Básicamente estos son temas que son muy profesionales, muy científicos y la gente desconoce la terminología y demás y hace que muchas veces el paciente o digamos, se tenga una expectativa de que esto va a ser para todos. Y realmente yo creo que en la medida en que seamos claros, para no generar falsas expectativas y decirle a los pacientes y a sus familias si va a ser candidato o no, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga. Lo que pasa es que uno ya sabe, como pues, por experiencia, yo tengo 49 años y pues a mí me diagnosticaron distrofia muscular Duchenne hace muchos años y siempre se ha tenido la expectativa de que haya una medicina que cure la enfermedad. Entonces hay que poner esas características. La terapia génica realmente cura la enfermedad, la detiene, la previene. Todas estas características son fundamentales que se tengan en claro para que haya una conciencia pues más real, porque definitivamente uno se llena de emociones y cree de pronto que una persona como yo que ya no camina, por ejemplo, va a tener acceso a ese medicamento o a esa terapia y que va a volver a recuperar todas sus capacidades. Eso es algo que muchas personas me han dicho. Yo seré apto pacientes para ese medicamento. ¿Qué condiciones debo de cumplir? ¿Sí? Y hacia dónde va la terapia génica realmente. ¿A curar la enfermedad, a detenerla o a prevenirla? Yo creo que esos son temas que no son muy claros, efectivamente porque la terapia génica muy desconocida aquí en Colombia, pero sí es importante que haya unas pautas y unas características exclusivas. Creo que inclusive la terapia génica va a ser específicamente para pacientes de determinadas condiciones, entonces es importante eso. La capacitación a los médicos, fundamental desde la academia, porque yo creo que podemos tener la infraestructura, pero si los médicos no están capacitados, pues simplemente no va a dar el resultado que se espera y los costos-beneficios pues no van a ser los mismos. Eso por ahora, gracias. Súper buenos puntos, Luis Eduardo. Y Diego, adelante. Ok, bueno, creo que hay algo que en términos de la pregunta que tú hiciste hace un rato sobre, perdón, la hizo Carlos, Carlos. ¿cuánto puede tomar esa transición? Pues digamos que eso también depende mucho del gobierno que quede, ¿no? O sea, como que es difícil nosotros poder determinar eso. Y digamos que eso genera muchas barreras, esos cambios de gobierno, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de los territorios, siempre genera esos baches, ¿sí? Porque en algunos casos toca empezar de cero con algunas estrategias desde lo político. Pero pienso que una alternativa, sobre todo en términos de la incidencia, y pensando desde la incidencia multisectorial, es la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Recordemos que esta es una instancia de participación social que existe hace casi una década, ¿sí? Y digamos que los miembros que estamos allí, por lo menos desde organizaciones sociales, pues venimos permanentemente. Digamos que nosotros no cambiamos con los cambios de gobierno, eso es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, podemos tener, digamos, esa posibilidad de sostener, digamos, en el tiempo esos requerimientos, esas solicitudes. Allí hay otros miembros de distintas entidades. Entonces, la idea es que a través de ese mecanismo de participación social sostengamos esos requerimientos, sostengamos ese trabajo, ¿sí?
y que sea ese, digamos, la instancia de participación de donde el gobierno, cuando llegue el nuevo gobierno, pues a través del Ministerio de Salud y Protección Social, vea que es que hay unas cosas que tiene que retomar y que no tiene que empezar desde cero, ¿no? O sea, hay que respetar también ese trabajo porque es un trabajo que viene de distintos sectores, ¿sí? Complementando un poco, no sé si Eva María, si pudiera como abordar digamos, los otros puntos, ¿sí? Definitivamente, si las expectativas, ya varios de los colegas lo han dicho, las expectativas son muy altas. Para los pacientes y las familias, todo lo que signifique una posibilidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente genera mucha expectativa, independiente de lo que sea, ¿sí? Desconocimiento hay demasiado de todos los actores. Para facilitar el acceso, bueno, ustedes ya conocen, Colombia cuenta con un marco normativo muy robusto en términos de enfermedades huérfanas. Quizás no es que necesitemos muchísimas más cosas, pero para facilitar el acceso en términos de lo que significan las terapias avanzadas, sí se necesita a disponer de un marco regulatorio específico para que se facilite, digamos, esas nuevas metodologías también a nivel de investigación biomédica que definitivamente tiene unas diferencias muy grandes con esos protocolos de la industria farmacéutica tradicional. Eso es importante tenerlo en cuenta. En ese marco normativo, por supuesto, tiene que estar involucrado INVIMA, tiene que estar involucrado el IETS, la ADRES también es un jugador importante ahí en términos de lo que significa la parte de recursos. Hay unos avances que se vienen haciendo importantes en el ministerio, eso es bueno tenerlo claro acá. Se vienen trabajando en unas estrategias de acceso administrado, ¿sí? Que eso va a servir mucho para mejorar este tema de acceso a estas terapias. Digamos que eso todavía está en proceso, ¿sí? Pero eso va a facilitar mucho. También hay una mesa de trabajo en la que se está diseñando una metodología para la fijación de precios de medicamentos, ¿sí? De medicamentos nuevos. Nosotros como sociedad civil estamos participando también de esa metodología. Es una metodología multicriterio en la cual también las organizaciones sociales y distintos sectores vamos a aportar a esa definición de esos criterios para esa fijación de precios, porque recordemos que los precios de los medicamentos también representan una barrera para el acceso, ¿sí? Entonces vemos muy positivo el hecho de que el ministerio está adelantando esta metodología. En retroalimentaciones que hemos tenido, justamente tuvimos una reunión ayer, expresábamos también la importancia de que esta metodología de fijación de precios se constituyera más en una herramienta para facilitar el acceso en vez de que se considerara pues una barrera, ¿no? Pero creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay algo que hemos identificado también y que nos genera preocupación, ¿sí? En un trabajo que venimos haciendo con la Biored Colombia, la Red Colombiana de Medicamentos Biotecnológicos, un trabajo de investigación sobre proyectos de riesgo de riesgo farmacológico, de ruta de riesgo farmacológico. Hemos identificado que los gestores farmacéuticos hay un gap, hay una brecha enorme en términos del conocimiento, ¿sí? Y ahí eso hay que ponerle como una bandera roja muy importante. Tuvimos una mesa de trabajo en donde nos sentamos literal con un gestor farmacéutico líder en Colombia y donde apreciamos mucho la honestidad. Nos dijo una gerente de ese gestor farmacéutico, dijo, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea de temas de almacenamiento, no tengo ni idea de temas de transporte, de cómo vamos a hacer para el manejo de productos envasados con principios activos biológicos como virus o material genético, no tengo ni idea, ¿sí? Y eso nos generó una alarma a nosotros porque dijimos, bueno, si un gestor farmacéutico no la tiene clara a estas alturas del partido, eso es muy grave, ¿sí? Entonces, pensar también en que en esa parte de la cadena, estos actores son muy importantes para garantizar que el paciente pueda tener digamos, ese acceso desde el gestor, desde la dispensación y incluso desde el tratamiento, ¿sí? Que pueda contar, digamos, como con ese respaldo y con el conocimiento técnico por parte del gestor, ¿sí? Bueno, entre los principales también retos de los gestores farmacéuticos, es importante tener en cuenta también ese engranaje que tiene que haber entre estos gestores y los hospitales de alta complejidad y los laboratorios de investigación médica, ¿sí? Y aquí quiero como recalcar también algo particular, y es que se necesita que los laboratorios, ¿sí? de investigación en genética, que acá en Colombia, digamos que muchos de ellos tienen una muy buena experiencia en investigación básica, tengan esa capacitación o digamos que fortalezcan esas capacidades en términos de lo que necesitan para poder abordar
todo este trabajo con terapias génicas, ¿sí? Porque de momento digamos que no lo tienen. Hay muy buenas intenciones y hay una muy buena apertura, pero de momento no los tienen, ¿sí? Las terapias, pues en algunos de los casos requieren que las células del paciente se modifiquen en los laboratorios, ¿sí? Y se necesita obviamente que haya una integración entre los laboratorios de biología molecular, la integración con los gestores farmacéuticos y los hospitales de alta complejidad para que esa cadena, digamos, como que funcione muy bien, ¿sí? Bueno, es evidente, ya lo dijeron los colegas, la parte de capacitación es supremamente clave, ¿sí? En términos de lo que necesitamos los pacientes, las familias, ¿sí? Pero no hay que perder de vista que tenemos que capacitar también a los reguladores, a los legisladores, ¿sí? Ellos deben mejorar sus conocimientos también para que tengan la capacidad también de evaluar con mayor precisión las propuestas que les van a llegar, ¿sí? Vemos todavía mucho desconocimiento, hay algunos que vienen trabajando de manera importante, pero todavía hay desconocimiento a ese nivel, entonces hay que rescatar que esa parte de capacitación es supremamente clave. Otra cosa que me parece relevante en términos de facilitar el acceso es que las rutas de atención integral para los pacientes de enfermedades raras en Colombia tengan incorporadas estas nuevas terapias dentro de sus protocolos, ¿sí? Es decir, estas rutas tienen que estar actualizadas y deben estar modernizadas para que involucren esas estrategias terapéuticas futuras. Bueno, digamos que no son tan futuras porque prácticamente van a venir como una avalancha, ¿sí? Pero se requiere que estén involucradas dentro de esa ruta y se requiere que esté el enlace o ese eslabón con los centros de atención integral que deben brindar la atención al paciente en términos desde el diagnóstico hasta el manejo farmacológico y no farmacológico, ¿sí? Entonces es importante que en esas rutas contemplen se actualicen y contemplen esa parte. Bueno, eso de pronto como complementando para temas de acceso, ¿sí? No quería dejar de lado, volviéndome un poquito a lo que es la parte de marco normativo, ¿sí? Que aquí ya hay un compromiso desde el gobierno nacional, ¿sí? Para temas de acceso, artículo 8 de la ley 1392 menciona que el gobierno tiene que disponer de los mecanismos para facilitar el acceso a medicamentos para pacientes de enfermedades huérfanas, ¿sí? Los mecanismos de negociación, de compra centralizada, ¿sí? Debe hacerlo, ¿sí? Y artículo 10, y aquí quiero también resaltar la labor de la industria en el artículo 10 de la ley 1392 que habla de la capacitación y la divulgación de las enfermedades huérfanas. El gobierno también tiene un compromiso allí en términos de la formación o el fortalecimiento del conocimiento en términos de ese tipo de terapias. La industria farmacéutica ha cumplido un rol fundamental ahí y muchas veces la percepción que tenemos desde las organizaciones sociales es que la industria farmacéutica capacita más que lo que capacita el gobierno, ¿sí? Está como cumpliendo el rol que debería cumplir el gobierno, ¿sí? Con esto no quiero decir que la industria no deba seguirlo haciendo, no, nosotros somos felices de que la industria se involucre en la capacitación de los médicos, de muchas instituciones de salud y por supuesto de nuestra comunidad de pacientes, cuidadores y familias, sino que hay que presionar también al gobierno para que cumpla su rol que está como mandato en el artículo 10 de la ley 1392 de 2010. Luz Victoria, gracias Diego. No, no todavía. Ok, Ahora sí. Ok, bueno, adicional a todo, que yo creo que estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que está faltando, en lo que debemos trabajar, no debemos dejar de lado el tema de la financiación. Es un tema que es un limitante muy grande para un país que siempre está mencionando que está al límite de la sostenibilidad del sistema. Es importante entonces llegar a acuerdos de financiación, formas innovadoras de negociar, pero si nosotros tuviéramos mesas que en ese sentido fueran tomando decisiones con el ministerio, pero también con los proveedores, estaríamos yendo un poco adelante en las necesidades que se nos van a presentar en el futuro. Entonces es un tema que debemos trabajar fuertemente, ojalá remando todos para el mismo lado, buscando esos acuerdos para que sea posible. Es volver posible financieramente el tener ese acceso a terapias avanzadas. Y en cuanto a la pregunta que hacían sobre esa transición, ¿cuándo puede llegar a tardar? Pues ya están las respuestas, pero yo pienso que más que la persona que quede es la línea del nuevo gobierno. Eso va a demorar más o menos esa transición
para llegar a colocar sobre la mesa de los nuevos funcionarios los temas de nuestro interés, convencerlos de lo importante que es trabajar en ese sentido. Si llegamos a tener que entendernos con un gobierno, digamos que en su línea está muy apartado del gobierno actual, tendremos más trabajo por hacer. Yo siempre calculo que después de la posesión presidencial, fácil se puede ir entre 6 y 10 meses en esa transición. Gracias. Excelente, Luz Victoria. ¿Terminaste? Porque se cortó. ¿Sí? Ese. Good. Luis Eduardo tenía la mano levantada de nuevo. Luis Eduardo, No, ya dijeron lo que iba a decir. Muchas gracias. les pido que, Luis Eduardo, sobre todo, si no te he dado la palabra o no he visto, interrumpe y empieza a hablar. Sí, te ruego, por favor, y te pido disculpas por no haberte dado la palabra a tiempo. Bueno, Max pues, estaba con la mano levantada. Sí, yo tengo la mano levantada porque no supe cómo bajarla, muy pero mala con señal. respecto a la pregunta que está ahí en el tablero, Max, está muy mala señal, no se te escucha bien. Eva María, Entonces, Apaga Maisa, la la cámara de recomendación es que pronto. apagues la cámara, sí. Apaga la no cámara, es que Maisa. No se escucha. Maisa, apagarías la cámara y te quedas solo con el sonido. Listo, ¿ya la apagué? No, todavía No. sigues con la cámara prendida. Se escucha mejor. Listo, ya la apagué, ¿ya se escucha mejor? Rapidito Sí. respondo la pregunta. Sí, adelante. Con respecto a que si hay en el país infraestructura necesaria, sí la hay. ¿Por qué lo digo? Porque lo que te comentaba del tema del ensayo clínico que se está tramitando ya está en sus últimas solicitudes. Yo creería que para el principios del otro año o para el próximo mes no tenemos todavía información, pero pues nosotros estamos trabajando de la mano con el Instituto de Genética de la Javeriana. Va a haber un ensayo clínico en terapia génica. Entonces, con respecto a la pregunta de que si cree que en su país hay infraestructura, claro que sí, porque ya está casi que en aprobación. Entonces, seguramente más adelante en el Hospital San Ignacio de la Javeriana va a haber aplicación para terapia génica. Y quisiera hacerles una pregunta también en el tema de información. El paciente con una enfermedad neuromuscular, neurodegenerativa, con distrofia muscular de Duchenne, ¿dónde busca la información acerca de terapia génica? Ay, yo tengo una acotación y con respecto a eso, ¿puedo hablar? Sí, claro. Eva María, es importante eso de la información. Sí, me puedes dejar. Porque tuvimos un caso de una paciente diagnosticada pequeñita y la iban a iniciar pues como en el tema de la solicitud por el INVIMA, de la terapia génica para AME, y la mamá no quiso, le dio miedo. Y es que generalmente como esas terapias génicas son para pacientes pequeños, créanlo o no, a uno le da miedo. Entonces eso es importante. ¿Dónde buscamos nosotros información? En internet, a través de las fundaciones, de las organizaciones, y nosotros pues que ya somos líderes en AME, yo he ido 2 veces al Congreso Internacional de Cure SMA y he tenido pues acercamientos con la farmacéutica que tiene terapia génica para AME, y nosotros hallamos desde ahí la información y la compartimos, la replicamos entre las... Pero Se fue la señal. Maisa. Maisa, se fue la señal. ¿Alguien podría continuar con la pregunta si quiere sí, participar? disculpe. Adelante, Luis Eduardo. Bueno, en cuanto al tema de la información, es importante ver que los pacientes se apoyan mucho en la organización de pacientes, como por ejemplo la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular,
constantemente recibimos llamados de ellos para saber qué opinan al respecto de tal terapia o cuál terapia es buena para su hijo, si va a ser paciente que va a ser, digamos, incluido en estas terapias. Entonces es responsabilidad de nosotros estar bien informados para poder comunicar a los pacientes y sus familias toda esta información. Sin embargo, también ellos se apoyan mucho en el tema de Internet a través de las diferentes páginas, pero pues muchas veces también esto sirve para desinformar, porque no toda la información que hay en Internet es real o no está bien enfocada o focalizada. Entonces, también se recurre a organismos de pacientes internacionales, pero prácticamente están buscando mucho es apoyarse en las organizaciones de pacientes. No, excelente. Adelante, Lady. Bueno, para sumar a lo que dice don Luis, entonces lo que nosotros hacemos frecuentemente es que pues nosotros revisamos tanto en la página de la farmacéutica como tal, como en, pues digamos que en las bases de datos que están avaladas para revisiones pues científicas, digamos que tengan como, pues que estén avaladas y que tengan robustez de información, digamos en PubMed, en Scopus, bueno. Y digamos que la información que logramos comprobar a través de los especialistas la publicamos en la página de la fundación. Y la otra estrategia que nosotros usamos es que nosotros cada 15 días, o bueno, dependiendo, digamos que la necesidad de los pacientes que nos reporten, se invitan a determinados especialistas, neuropediatras, genetistas, para que en esos espacios den capacitación y los pacientes puedan resolver sus dudas, porque efectivamente ellos consultan en Google y hay un montón de información falsa, entonces la idea es que esa información que tienen la resuelvan en ese momento con la persona pues idónea. Ok. Bueno, hemos respondido varias de estas preguntas que están aquí en las intervenciones que ustedes han hecho, así que si hay algún tema específico, me gustaría saber, porque Diego habló un poco del IETS, del INVIMA, de diferentes instituciones de las cuales depende, digamos, el tema de la aprobación de estas terapias, ¿no? ¿Hay alguna institución de la que ustedes piensen que depende el acceso a estas terapias? Como muy específica. Nadie tiene la respuesta. Yo Marta. quiero hablar. Ay, Dios mío. Vale, mira, Eva María, esto es un tema de todos, esto es un tema de gobierno, lo que hablábamos y que les contábamos del trabajo que se viene haciendo con el ENU en todo este tema, depende de todos, porque unos tienen que dar el presupuesto, otros tienen que dar el aval en los estudios, como lo está haciendo el IETS, otros tienen que mirar la gestión de riesgo, entonces acá son como muchos actores y por eso te decíamos, o sea, es supremamente importante y algo que hablábamos con la doctora Godoy y con Leonardo Arregocés, es que el plan de ellos es como dejar un pequeño comité donde estén integrados varios ministerios de salud, donde estén integrados varios actores para ir como abriendo las puertas a todo este proceso, aunque nosotros podríamos decir que en Colombia ya tenemos el tema de medicina personalizada, como es el caso de, pues, para distrofia muscular, para AME, para fibrosis quística, porque son medicamentos específicos para unas mutaciones específicas. O sea, ya hay apertura a lo que se podría llamar medicina personalizada, ¿ves? Pero el juego para el tema de terapia génica son varios actores los que en determinado momento tienen que tomar la decisión, desde las sociedades científicas, que son los que formulan la capacitación a las EPS, pero lo más importante es que nosotros en Colombia tengamos una normatividad y una reglamentación muy clara para este tema de terapias génicas. Excelente. Maisa, y después quisiera escuchar la perspectiva de John como paciente.
¿De quién depende? Primero del INVIMA. El INVIMA tiene que entender que las enfermedades raras necesitan unos tiempos diferenciales a las enfermedades comunes. Los medicamentos huérfanos tienen otro tipo, deberían tener otro tipo de legislación. En la FDA se van por fast track, en Argentina también fue así la terapia génica, en Uruguay también. Entonces necesitamos primero que el INVIMA entienda. El INVIMA es muy complejo para llegar, nosotros decimos que es un búnker porque es muy difícil llegar a ellos. Necesitamos que ellos entiendan la particularidad de estos medicamentos. Sabemos, ya lo habló Diego, del el proyecto que ahorita de acceso administrado, nosotros estamos ahí pendientes de ese tema, pero este acuerdo de acceso administrado se da después, posterior al registro. Entonces nosotros dependemos es del registro, dependemos de algo muy importante y nosotros lo hablábamos con la doctora, qué pena, con la doctora del OMI, del Hospital de la Misericordia, la neuróloga, la doctora Pardo, y ella nos decía, mire, el problema que tienen ustedes en la legislación es la evidencia, el tema de evidencia basada, el tema de la lectura de la evidencia científica, porque en raras no puede ser igual. Entonces, cuando llega un medicamento con ciertas particularidades, donde no hay 500.000 pacientes en un ensayo, sino hay unos pocos que son de especificidad en este tipo de patologías y genéticamente, pues es muy complejo nosotros poder acceder a las terapias génicas. Nos pasa ahorita con el medicamento que tenemos para la AME muy restrictivo, el INVIMA no da su brazo a torcer y por más que mundialmente esté con otras indicaciones, pues ahí nos dificulta a nosotros el acceso también. Entonces, primero, INVIMA, Dirección de Medicamentos, y pues nada, nosotros tenemos que estar siempre ahí. En ese sentido, quiero preguntarle a John, como paciente y como presidente de la Asociación de Distrofia Muscular, ¿no? Ustedes como organización han pensado o han empezado a vislumbrar si es que podrían hacer algún proceso de incorporación o disponibilidad para estas terapias en Colombia. ¿Cuál es como el trabajo que están haciendo o si no lo están haciendo, qué necesitarían para hacerlo? Bueno, yo creo que nosotros realmente somos muy nuevos, apenas estamos como en un proceso de aprendizaje, lo digo muy sinceramente, ¿cierto? De hecho, sí he investigado, he leído y de hecho el más animado y el de más esperanzas, yo creo que uno cuando es cofundador de una fundación para la salud muscular siempre quiere pues como que haya una cura o hayan por lo menos unos tratamientos más avanzados que nos puedan beneficiar a todos como familias. Entonces yo creería que nosotros estamos muy nuevos, pero sí tenemos muchas ganas de aprender y de hacer muchas cosas que realmente por mi propia experiencia y realmente la fundación también nace por eso, por una propia experiencia de vida de que yo no encontraba muchas situaciones y no encontraba tratamiento, no encontraba respuestas a mi salud y a lo que estaba pasando con mi cuerpo y empecé como a entrarme, empezar a investigar, empecé a consultar con los médicos y empecé pues como todo este proceso tan bonito de la fundación y aparte de eso replicarlo en los demás compañeros y las personas que hacen parte como usuarios de nuestra fundación. Pero sí estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver con tratamientos, tenemos una apertura muy bonita para hacer todos esos aprendizajes y también poderlo replicar en nuestros usuarios que hay mucha esperanza y tenemos niños que están iniciando apenas con su diagnóstico de 3, 4 años, entonces yo creo que es como la mayor motivación poder abrir también nuestra fundación a esos tratamientos que tiene ahorita las terapias y todo esto y que podamos también más adelante crear grandes proyectos en beneficio de nuestra población. Porque realmente yo personalmente siento que el gobierno tiene muchas leyes, pero nuestros derechos a veces se sienten muy vulnerados para acceder a la salud, para acceder a todos estos campos pues como de investigación y el INVIMA también necesita pues como conocernos, identificarse con nosotros de que ya no somos una minoría, digámoslo así, entre comillas, porque realmente tenemos un diagnóstico, pero que ya hay muchas personas con enfermedades huérfanas y más con distrofia muscular. Yo creo que en Colombia, nosotros ahorita en Medellín somos muchas personas y el área metropolitana que hacen parte de nuestra fundación y que tenemos ahí como un campo abierto, como a esa experiencia también y a una buena comunicación. Ahorita aprovechamos las herramientas del internet para investigar y para consultar sobre terapias y muchas más cosas sobre la distrofia y a veces también hay muchos mitos que la gente utiliza que no están bien informados también, entonces yo creo que es una posibilidad de poder tener una buena comunicación y sensibilizar. Yo creo que tenemos que tener una apertura a la sensibilización, a la educación,
porque es que para nosotros también es muy importante conocer el proceso, conocer lo que se está viendo también a nivel mundial, que pueda replicarse en Colombia en estas fundaciones. Es una esperanza pues que guardamos en nuestra fundación y estamos abiertos como a todo este campo de aprendizaje y poder hacer alianzas con otras entidades que también nos parecen importantes. En ese sentido, y voy a lanzar un poco una bomba, porque esto es una pregunta difícil, ¿no? En alguna acción de advocacy que ustedes hayan querido implementar, o cómo sería esta acción para cambiar esa política pública, para mejorar la implementación de la política pública, porque hemos hablado de la dificultad que se tiene. Maisa acabó de decir que, por ejemplo, el INVIMA no da su brazo a torcer, que están tratando de trabajar para acceso y no se logra. Luz Victoria. A ver, es que me había quedado con algo en la mente sobre Sí. la pregunta anterior, pero la puedo conectar con lo que estás diciendo. Nosotros tenemos que partir como primera medida de conseguir esa voluntad política, de colocar en la agenda pública de parte del Ministerio de Salud el tema de las terapias avanzadas, que sea un tema prioritario, que se busque tener regulación, que se encuentren las condiciones en los otros organismos como son el INVIMA y el IEPS, que muy seguramente es el mismo ministerio quien va a direccionar que se comience, por ejemplo, a trabajar, a regular, a mirar opciones para las terapias avanzadas. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es esa primera intervención para buscar esa voluntad de parte del ministerio para querer trabajar en terapias avanzadas, buscando todo lo que hace falta, haciendo un inventario de la infraestructura. Sabemos que hay terapias que requieren una infraestructura que casi que es para dar respuesta inmediata a las intervenciones que se tengan que hacer. O bueno, hay muchos tipos de infraestructura que se requieren y pues debe comenzar, por ejemplo, por hacer ese inventario, por habilitar, por comenzar un trabajo direccionado a que todo se dé para que nuestro país tenga terapias avanzadas. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que el ministerio tenga la voluntad de hacerlo. Y en esa consecución de voluntades, ¿cómo influyen las organizaciones de pacientes? ¿Qué se requeriría para que eso suceda, Luz Victoria? Marta. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos la posibilidad de tener una mesa de enfermedades huérfanas donde se debe llevar este trabajo y se deben llevar iniciativas como las que nosotros estamos haciendo de parte del ENO, donde después de tener esos 3 foros que mencionó Marta, con mesas temáticas donde se sentaron todos los actores, llevar todas esas recomendaciones a la mesa de huérfanas para que sea oídas por el ministerio y se vaya generando la presión de comenzar con este trabajo. Es algo que tenemos en ese pendiente, ya tenemos el insumo, falta poder tener ese espacio para entregarlo al ministerio y tocará hacerlo ahora y después de las elecciones seguir con lo mismo. Pero ya vamos teniendo el insumo, que es bien importante. Es un insumo que además está avalado y apoyado por las sociedades científicas, como son la Asociación de Sociedades Científicas y como son las sociedades de genética humana, las dos que existen en el país. O sea que va a haber algo muy relevante que va a estar en manos del ministerio, y vuelvo y lo repito, hoy y después del nuevo gobierno, del nuevo ministro que tengamos. Excelente. Y en para empatar un poco, y seguro que Marta me va a ayudar con esta respuesta también, porque tiene que ver con lo que acaba de decir Luz Victoria y con la pregunta anterior. En el tema de comunicación, ¿no? Es decir, ¿cómo uno va a lograr que la comunicación se dé correctamente o se conozca más sobre estas terapias innovadoras, ¿no? Y cuáles ustedes ven que son los medios de comunicación más adecuados para convencer a aquellos tomadores de decisión de la implementación o de la consecución de esta voluntad política. Adelante, Martita. Bueno, son varios temas. Uno,
Es también darle respuesta a una de las preguntas que hiciste y que Lady también le dio respuesta en algún momento, y es cómo está haciendo la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular para obtener y llegar a esta información y que la información sea clara para las familias. La Fundación todo el tiempo está haciendo webinars con personas que saben del tema para aclarar todas las dudas en lo que tiene que ver con este tipo de terapias, a quién funciona, cómo no funciona, y eso es supremamente importante. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas tristezas, pero también nos dejó este tipo de temas, o sea, el podernos reunir acá desde diferentes partes del mundo, y eso también lo hacemos nosotros con las familias. Es que se puedan conectar, que lo puedan hacer vía Facebook, que le puedan preguntar a los médicos, eso es supremamente importante. Hay que abrir la información para la población, para las familias. O sea, una mamá con un niño con distrofia muscular tiene todo el derecho a saber qué hay y qué no hay en tecnologías para sus hijos. Y eso lo hemos aprendido nosotros en estos casi 19 años que tiene la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Con relación al tema de la voluntad política, Eva, yo creo y vuelvo y lo reitero, el movimiento de enfermedades huérfanas en Colombia es uno de los movimientos más fuertes que hay en el mundo. No solamente porque hemos logrado lo que hemos logrado, sino porque cada día seguimos y seguimos y seguimos. Somos como esa gotica de agua sobre la piedra que algún día termina rompiéndose. Y hacia eso hemos ido trabajando todos, visibilizando, buscando alianzas, o sea, nuestro trabajo estratégico es eso, es cómo yo le hablo a los tomadores de decisiones al oído, cómo yo llevo ese mensaje con argumentos, con decisiones. Sí, el INVIMA está cerrado al tema en este momento y creemos que es la única piedra en el zapato que tenemos hoy en Colombia para poder acceder a este tema de las tecnologías, porque tenemos de la mano al gobierno, a las sociedades científicas, al IETS, a la cuenta de alto costo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos están diciendo, sí, hagámoslo, miremos cómo lo vamos a hacer, incluso a las EPS también muy llevadas a este tema, o sea, de querer hacer este tipo de cosas, pero con las reglas claras y las cartas sobre la mesa, que es lo más importante. Entonces yo creo que hay algo acá, Eva, y es que el INVIMA no le tiene miedo a los medios de comunicación. Eso es supremamente claro y lo hemos visto porque hemos armado escándalos en todos lados. Entonces, las estrategias que estamos haciendo desde el colectivo es eso, es cómo logramos desde el gobierno poder mejorar esta visibilidad en el tema de huérfanos. Lo estamos haciendo ahorita y lo estamos haciendo muy bien todos los líderes, pero tenemos que enamorar al nuevo gobierno que viene. O sea, necesitamos saber cómo viene ese gobierno y tenemos que entrar directamente con ellos en este tema de terapia génica y de terapias innovadoras. O sea, nosotros ya tenemos un camino recorrido y es ese camino que tienen que ver ahorita estos nuevos gobernantes. ¿Cómo va a funcionar? Lo que decía Diego, igual nosotros seguimos como líderes, seguimos trabajando, estamos teniendo relevos generacionales que también saben cómo funcionan estos procesos, pero no somos ruedas sueltas, Eva, todos vamos en un camino en conjunto y es poder acceder a todo el tema de los tratamientos. Con el tema de los medios de comunicación es más un tema de educación, o sea, Eva, todo, yo como periodista te lo digo, o sea, hoy sale una noticia y mañana ya no es noticia, en 2 horas ya no es noticia, ¿ves? O sea, un tema es que uno pueda generar un tema en medios de comunicaciones, campañas, digamos, durante un mes, todo el mes, vamos a estar que los medios de comunicación hablen de terapia génica, cómo funciona la terapia génica, cuáles son las realidades, cuáles son las verdades, ¿ves? Sobre ese tema. Pero una noticia que salga hoy, ya mañana no es noticia. Entonces, estas son las campañas de cómo nosotros logramos trabajar durante un mes, como lo hacemos en febrero, que es el mes de las enfermedades huérfanas, que salimos hasta en el tubo del agua y todo el mundo dice, ay, sí, yo escuché de huérfanos, ¿qué es eso? Pero ¿cómo funciona? ¿Ves? O sea, las estrategias de comunicación para un tema como estos no es de un día, es de un mes, de 2 meses completo, impactando todos los medios de comunicación para que la gente le quede en la cabeza, oiga, ¿y cómo funciona eso? ¿Con qué se come eso? ¿Ves? Pero es volver a reiterar el movimiento
de advocacy en Colombia de enfermedades huérfanas la tenemos supremamente clara y sabemos para dónde vamos y qué es lo que queremos. Perfecto. Y en ese sentido, antes de darle la palabra a Maisa, ¿qué proyectos se pueden emprender en asociación con la industria farmacéutica para ayudar a los pacientes y cuidadores, digamos, a entender mejor estos temas? Maisa puso un ejemplo de cómo lograr mejor tecnología para los programas de referencia. Y es una tecnología que perdure, porque vuelvo al ejemplo de fibrosis quística. Nosotros, la industria era la que le regaló a muchos centros a muchos hospitales acá en Colombia el aparatico para hacer los electrolitos en sudor. Y durante mucho tiempo les regaló los kits para hacer esos electrolitos. Pero cuando ya se acabó el programa, pues ya esos kits, que son los que valen, o sea, el aparato es lo que menos vale. Lo que valía eran los kits. Ya las IPS dijeron, no, yo no tengo de dónde, cómo lo compro, no sé qué. Y nosotros como fundación pues tampoco teníamos los recursos porque son dispositivos caros, o sea, son muy costosos para poder llenar todo el país. O sea, llenaron todo el país de estas maquinitas para hacerle los electrolitos y hoy no sirven para absolutamente nada. A diferencia de los equipos que donaron para hacer unas ecografías, que eso sí perdura, o sea, eso sí no lo va a necesitar más que el gel y ya porque el equipo va funcionando solo, ¿ves? Entonces, esos proyectos de colaboración con la industria es más cómo logramos mejorar la alta tecnología en muchas de las IPS o en los programas de referencia en determinado momento. Cómo logramos seguir capacitando a los médicos. Con el perdón de John, pero Antioquia es una de las zonas más difíciles y que le ha puesto más barreras a todo el tema de la tecnología, al acceso a nuevas tecnologías. Entonces hay que seguir trabajando, Eva, o sea, seguir capacitando, porque no hay de otra. O sea, eso es lo que debe hacer la industria, que lo hace muy bien, que es todo su tema de capacitación, y buscar cómo lograr esos proyectos para mejorar la tecnología, los laboratorios para hacer las pruebas, bueno, como toda esa parte, además porque hoy el Ministerio de Salud ya tiene una resolución de dónde deben hacerse las pruebas para cumplir con los diagnósticos. Y si no hace parte de ese listado que es aprobado por el Ministerio de Salud, pues es muy difícil que estén aceptando este tipo de pruebas. Entonces, el trabajo con la industria es temas de capacitación y donde puedan llevar alta tecnología, que no necesite el día de mañana unos implementos que la EPS o la IPS no los va a poder asumir, pues es bienvenido. Voy a ir a darle la palabra a Maisa y a Diego antes de cerrar esta segunda parte para entrar a los points de la tercera parte y seguir conversando justamente de este punto tan interesante que es la educación, ¿no? Adelante, Maisa. Vale, gracias, Eva María. Bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es importante nuestro referente latinoamericano. Entonces, nosotros sabemos ya que en Argentina tenemos una terapia génica aprobada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la Alianza Latinoamericana de AME? Lo primero fue nosotros unirnos. Entonces, desde hace más o aproximadamente 2 años, 3 años, estamos buscándonos por todo lado. En este momento somos 16 organizaciones de 14 países de Latinoamérica y empezar a mirar cuáles son las necesidades, empezar a los líderes de cada país a darle información acerca de estas terapias, pero nosotros como Colombia informarnos acerca de cómo hizo Argentina para poder tener esta terapia aprobada, qué hizo Brasil para poder tener esta terapia aprobada. Y con esta data y con esta información nosotros poder irnos a los médicos y a los tomadores de decisión. Otra cosa que vamos a hacer nosotros ya para cerrar este año 2021, vamos a hacer un panel de genetistas a nivel internacional que van a hablar acerca de la AME y de los tratamientos. Eso es muy importante porque también le da como cierto nivel a la información que se maneja porque es de especialistas. Es muy diferente yo como, no sé, presidente de FAMECOL, suele suceder en frente de los especialistas, digamos que nuestro criterio lo minimizan, aunque tengamos mucho conocimiento y tengamos mucha experiencia, lo minimizan. Pero si tenemos un panel de genetistas que se está hablando de este tema, que estemos trayendo esta información a nivel latinoamericano, a nivel internacional, esto le da muchísimo peso. Otra cosa importante, que nosotros nos
pasa para las familias, este tipo de información la manejamos con testimonios. Nosotros tenemos un congreso a nivel virtual, AME, el próximo año va a ser latinoamericano. La idea es hablar y que las mismas familias que ya están en tratamiento con estas terapias puedan hablar. Yo fui en el año 2019 a Anaheim, California, en el congreso de Cure SMA, y no sé si para distrofia debe haber un congreso internacional, poder ir allá y nosotros mismos poder mirar qué está pasando con estas terapias. Yo vi un niño tratado con terapia génica, un niño tratado con otro tipo de terapia, con un oligonucleótido, uno tratado con diferentes, y uno poder saber cómo actúan estas terapias, así poder informarles a las familias. Y sabemos que colombianos hay en todo el mundo, y nosotros tenemos colombianos tratados, afortunadamente, en otros países con estas terapias. Y esta información de colombiano a colombiano, de latino a latino, es muy valiosa para las familias. Y medios de comunicación también, redes sociales, es importante pues como difundir este tipo de información, y también escribir artículos acerca de estas terapias. Nosotros insistimos mucho en el Instituto Roosevelt que se hagan investigación acerca de caracterización de personas con AME, como necesidades, y que se pueda publicar. Incluso nosotros vamos a publicar dentro de poco una investigación que estamos haciendo del impacto del cuidador. También debe haber investigación e información acá. En Argentina ya abrieron investigación de otro tipo de medicamentos. Entonces todo esto a nivel latinoamericano es un movimiento que es constante y monumental. Es importante este referente. Gracias, Maisa. Disculpe. Diego. Luis Eduardo, luego Diego. Sí, gracias, muy amable. Sí, es importante mencionar que también desde la Federación Latinoamericana para Distrofia Muscular se viene haciendo un trabajo mancomunado con organizaciones de países en donde nosotros contamos con los principales especialistas en cada uno de los países y nos reunimos para poder dar información y capacitación a nivel latinoamericano a todos los pacientes y que se vayan empoderando de todos estos temas de terapias avanzadas y cómo cada país está trabajando desde sus áreas. Obviamente, prácticamente podemos decir que la problemática del acceso a los medicamentos y tratamientos en Latinoamérica es casi el mismo. Los diferentes sistemas de salud de cada país son muy complejos y siempre tienden a relegar un poco estos temas en cuanto a enfermedades como la distrofia muscular por los altos costos que implica para el sistema y el desangre asimismo económico de los países en la parte del sistema de salud. Entonces nosotros estamos desde la federación también impulsando todos estos procesos para que se dé a conocer de manera sistemática y contundente que no somos un solo país, sino que somos muchos los países que estamos empujando por solucionar en parte o en todo las dificultades que atraviesan los pacientes con distrofia muscular en Latinoamérica. Para ello contamos con un equipo médico científico y también pues con las capacitaciones y toda la colaboración de la industria farmacéutica, que es importante porque pues nos permite tener información de primera mano y evitar así como errores en la información. Quería comentar eso también, que es importante. Muchas gracias, Luis Eduardo. Diego. Gracias, Eva María. Trataré de ser muy concreto. Bueno, yo voy a conectar un poco con lo que mencionabas de comunicación con los tomadores de decisión, y me voy a esta parte de comunicación ya con los pacientes, familias y awareness y colaboración. Aprovechar con el tema de tomadores de decisión, creo que hay una ventana de oportunidad importante, y es que se expidió la resolución con la nueva reglamentación de la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas. Digo que es ventana de oportunidad porque, digamos, esperamos que haya una nueva metodología de participación que sea muy efectiva, y debe ser esta instancia la que se debe sentar con los distintos actores para poder trabajar esas estrategias que permitan facilitar ese acceso, ¿sí? Porque digamos que es la única instancia de participación donde confluimos todos, ¿sí? Donde está esa representatividad, para que no atomicemos esfuerzos, porque lo contrario vamos a ser muy inefectivos, ¿sí? Entonces creo que hay digamos que el reto está ahí en términos de la representatividad que podemos hacer desde la sociedad civil con los 5 delegados que vayamos a tener, armonizar, digamos, los esfuerzos que se han venido haciendo de uno y otro lado, ¿sí? Digamos que desde la Biored también se viene haciendo lo que les mencionaba, lo del proyecto de ruta de riesgo farmacológico. Ya nos sentamos con el ministerio a revisarlo,
hay percepciones, se está editando ya un documento final, ¿sí? Esto se construyó también con la participación de sociedades científicas y gestores farmacéuticos, o sea, está la mirada de distintos actores. Entonces, es bueno que, digamos, todas estas iniciativas que se han venido desarrollando en la mesa se presenten, se definan, digamos, unas conclusiones y se defina una ruta para que sea la mesa la que se siente con los distintos actores. Eso de un lado, ¿sí? En términos de la comunicación, a nivel digamos, de los distintos, de los demás actores, yo me refiero a profesionales de la salud, a entidades territoriales y, por supuesto, los pacientes, las familias y los cuidadores. Hay una iniciativa que nosotros lanzamos el 4 de marzo de 2021, este año, que es el clúster de enfermedades raras, ¿sí? Ese clúster de enfermedades raras es una iniciativa, pues, prácticamente sin precedentes. Acá en Colombia es una iniciativa que básicamente es una plataforma de gestión del conocimiento e innovación social en la que participan distintos actores. Trabajamos con Universidad del Bosque, FECODER, el Bosque, pero también hay institutos de investigación como el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, está el Instituto de Genética Humana, está ISPOR, incluso hay actores privados como la Cámara de Comercio Colomboamericana, en fin, incluso hay otras universidades como la Universidad de Antioquia y la Javeriana. Eso es una muy buena plataforma, ¿sí? Porque tiene distintos escenarios de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuál podría ser la mejor forma de poder comunicar todo lo que tiene que ver con terapias génicas, esta puede ser una muy buena plataforma, es una plataforma que es virtual, tiene un repositorio para temas de marco normativo donde se pueden alojar información relacionada con papers, artículos. El repositorio ya está, digamos, que parcialmente construido, lo seguimos alimentando. Hay información de regulación, hay unos módulos de formación para que ya prácticamente estamos en el tercer módulo. Y la idea, lo que prospectamos para la siguiente fase es poder apostarle a metodologías de innovación, ¿sí? Como por ejemplo los hackatones, Innovation Jams, los bootcamps, que son metodologías que sirven para poder construir propuestas para llevar a estos tomadores de decisiones. Trabajar también todo lo que es el clúster por grupos de enfermedades raras. Eso es una cosa muy importante que desde el clúster vamos a empezar en la siguiente fase con esos espacios de formación para grupos de patologías específicas. Ahí podría entrar Duchenne, ¿sí? Entonces, que desarrollemos un ciclo de formación en terapias avanzadas enfocadas en distrofia muscular de Duchenne, eso puede ser una muy buena oportunidad, ¿sí? Entonces, el espacio ya está creado, tiene distintos escenarios de aprendizaje y de apuesta a llegar a distintos actores. Entonces, creo que es la oportunidad para hacer un ejercicio de colaboración con la industria farmacéutica. Hoy en día existen muchos laboratorios que nos están apoyando, pero por supuesto si Pfizer se interesa en respaldar esta iniciativa y digamos que podamos hacer un trabajo colaborativo allí, sería importante. Gracias, Diego. Justamente empatando este último comentario de Diego junto con el tema de educación, tenemos unos polling que hemos preparado para entender un poco, sobre todo, qué tipos de contenido, métodos y herramientas funcionan mejor para iniciativas educativas. Mauricio, si nos puedes ayudar con la segunda parte de los polling, por favor. Excelente. Bueno, les ruego, por favor, Carlos, ¿tenías algún comentario que hacer antes? No, más bien agradecerles a todos por todas las intervenciones, han sido muy valiosas. Veo que hay algunos programas que están ya ustedes liderando y que bueno, Diego, este último programa también para ver si es que nos puede hacer llegar la información y nosotros ver también cómo poder colaborar como Pfizer. Y de ahí todas las demás he tomado notas de todo esto y yo creo que hay varios puntos en donde nos podemos colaborar y armar un proyecto muy interesante para poder ayudar a todos los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares y distrofia muscular de Duchenne. Porque creo que ya está abierta la encuesta en este momento. Sí, ya está abierta. Sí, por favor, pueden entrar y completarla. En esta es respuesta múltiple, así que pueden elegir varias opciones. Pueden elegir todas, pueden elegir una sola, 3, las que quieran o las que les parece importantes. Eva María, te la debo porque no tengo idea de dónde sacan este celular. Yo me bajé el Cisco, pero Ajá. mira que estoy perdidísima. En la parte de abajo, usualmente dice sondeo. Ahí ves unos 3 puntos. Haces clic ahí, dice sondeo o polling questions, está en inglés. No, ninguno. Dice eso, solo conexión de audio, levantar la mano y el chat. No me sale la encuesta. Te la quedo debiendo.
Ingresaste, si estás en Android, en los 3 puntos, alguna vez lo que dices avanzado, y ahí te Ya aparece. avanzado. Ok, avanzada en Sondesh. Sí, lo Ajá. tengo en francés. Ya lo intenté. Ahí le puede Perfecto. responder. Ajá. Ay, ¿me Súper. pueden desactivar el micrófono porque ya me metí en la encuesta? Disculpen, no está en otro, uno no puede agregar la opción de otro. O sea, ¿cómo podría No, complementar aquí la opción de otro? sí, no tiene para texto, si a eso te refieres, ¿no? Sí, lo podemos Si comentar quisiera hacer luego. un aporte ahí en otro. Sí, Claro que ahora sí. vamos a Claro que comentarlo. sí. Todavía tenemos unos minutitos más. Bueno, Ya se vemos cerró. que hay varias, bueno, todos tienen como las 4 opciones y hay un 100% de conectar con la comunidad, que tiene mucho que ver con educar sobre todo a la comunidad para estos temas. ¿Podemos ir a la siguiente pregunta, por favor? ¿Qué pasa en ¿Qué la tipos de, diapositiva también? perdón? ¿Cuál es el mejor día para realizar entrenamientos virtuales o en vivo? También tienen opción múltiple ahí. No sé, respuestas. Parece que no hay más. Tenemos 6 respuestas. Dale. Bueno, aparece martes, jueves con la mayoría, ¿no? El martes como segundo, luego tenemos el miércoles y el sábado como tercer lugar en empate. Y la siguiente pregunta, Mauricio, es la siguiente pregunta, por favor, aquí. En los horarios, ¿cuál es el mejor momento del día para realizar entrenamientos virtuales o en vivo? Ahí están los resultados ya. Perfecto. A cualquier hora estamos como respuesta en 50% y la siguiente respuesta es temprano por la mañana. Nadie le gusta los entrenamientos a la hora del almuerzo, lo cual, bueno, es interesante escuchar porque en otros países sí les gusta la hora del almuerzo. Centroamérica siempre los escoge a la hora del almuerzo. Muy interesante. Pues bien, estas eran las preguntas que queríamos plantear. Perdón. La siguiente es, ¿ha participado de Rare Disease International Gene Therapy Training Academy? Ha habido una academia justamente para este tipo de tópico, ¿no? En Rare Disease International. ¿Alguno de ustedes ha participado de esta oportunidad? Ok, solamente una persona dice que sí y todo el resto dice que no. Interesante también, como para difundir más, ¿no? Y sí, Diego, tú quedaste pendiente en decir de en otros, ¿qué otras opciones también de educación se pueden tomar en cuenta?
¿Lo menciono verbalmente? Sí, Sí. dale. Es que hay un público que, eso lo hemos visto desde el clúster, que es un reto para nosotros y es toda esta población que no tiene conexión a internet o no tiene la facilidad de poder acceder a todos estos medios digitales, ¿sí? Y son una proporción importante de la población, ¿sí? Muchos de ellos viven en zonas alejadas o rurales donde la conexión, o hay veces tienen de pronto conexión a internet, pero no son alfabetizados digitalmente, ¿sí? Entonces, con ellos es importante apostarle a desarrollar recursos físicos, ¿sí? Ojalá que puedan ser provistos en los centros de atención, en las IPS, ¿sí? Para que los puedan leer, trabajar y obviamente siempre con un enfoque de lenguaje muy asequible, ¿no? Creo que a eso también hay que apostarle, no centrarnos solamente en lo digital porque hay mucha población que no tiene esa posibilidad. No, súper interesante eso y un muy buen punto, porque efectivamente en Colombia y en algunos países, además, tenemos problemas de conectividad y lo hemos visto en la pandemia justamente cuando se quería aplicar el tema de la consulta virtual y varias cosas de esas, porque muchos no llegan a tener el ancho de banda suficiente para poder seguir este tipo de capacitaciones virtuales, ¿no? Entonces, es un punto y el otro es la alfabetización digital, que también lo dijiste. Hemos compartido con ustedes una caja de herramientas sobre advocacy que estoy segura les puede servir para difundir también en sus organizaciones y para los que son más jóvenes y todavía están empezando en los procesos de advocacy, para identificar también el tema del ciclo de una política pública, ventanas de oportunidad, cómo trabajar en ello, cómo se realiza un mapeo de actores, comunicación efectiva y todo lo que ustedes vienen realizando, ¿no? Pero de una forma más sistemática, más analizada y con, digamos, un pauteo más claro que puede servirles para poder seguir adelante. En ese sentido, queríamos saber también si en comentario muy rápido, vamos a estar como 4 minutos tarde porque nos queda todavía la encuesta de satisfacción que hay que llenar, pero en un comentario muy rápido me gustaría escuchar, hemos hablado ya de la necesidad de educar y de todo esto, ¿no? ¿Qué les sirve más a ustedes como herramientas de educación? Además de las capacitaciones como las que acaba de mencionar Diego, ¿qué otros recursos les gustaría tener para el tema de educación en terapias génicas? Si han visto algunos recursos afuera, ustedes han podido observar en Europa, en Canadá, Estados Unidos, Australia, alguna cosa que les haya impactado, que les gustaría producir o adaptar a la realidad, por ejemplo. Eva María, de pronto encuentros de líderes, eso lo hace uno, lo organiza, pero de pronto encuentros de líderes y compartir experiencias, pero ya a nivel más macro, ¿no? Y estas cuestiones de coaching y de cuando a uno lo preparan para hablar en público, ese tipo de capacitaciones son muy importantes. Ok. Intercambio de líderes, entonces. Perfecto. Yo creo que con esto, adelante, John. De pronto no sé si haya o realizar una guía que sea más clara, una guía pues donde haya pues la información necesaria o digamos lo más certera, con más certeza de lo que es la terapia y todo esto, porque como decíamos ahora en internet se encuentran muchos recursos, existen a muchas capacitaciones, pero a uno se le olvida o queda muchas preguntas en el aire. De pronto que pueda existir como una guía más clara, más completa para que se pueda difundir, ojalá digital, que sea una forma o no sé. Súper interesante. El tema de las mentorías que acaba de mencionar Maisa también me parece muy interesante, ¿no? Como el tema de coaching, mentorías para poder avanzar en diferentes temas. Y pues iremos mirando también. Marta se está disculpando, dice, me acaba de mandar un mensaje que se le fue la luz.
así que está en un aguacero tremendo y se disculpa que no puede reconectar, pero que está tratando. Y que tal vez le tenemos que mandar la encuesta de satisfacción a ella para que la llene en SurveyMonkey. Bueno, creo que hemos tenido una conversación bastante completa. Les agradezco a todos esta oportunidad tan interesante de intercambio y sobre todo digamos, todas las contribuciones que han tenido. Hemos identificado diferentes temas muy interesantes y sobre todo comprendido la situación de Colombia respecto al avance, al acceso, a la regulación que se necesita y al rol que ustedes están teniendo para avanzar en estos temas con los pacientes, con los tomadores de decisión y con todos los medios con los que se cuenta. Quiero darle el agradecimiento enorme a Carlos y a todo el equipo de Pfizer por permitirme este privilegio de moderar este espacio. Ha sido para mí siempre muy enriquecedor y bastante aprendizaje en varios puntos. Desde Moluba nosotros estamos como muy contentos y muy felices de todas estas contribuciones y quiero dejarle a Carlos y a Caro que cierren este espacio y después van a tener una encuesta de satisfacción que tienen que llenar antes de irse. Por favor, no se vayan antes de llenarla. Adelante, Carlos. Y bueno, como dice Eva, muchas gracias el día de hoy por su tiempo, su valioso tiempo, por todas las experiencias que ustedes han compartido con nosotros, por todo su conocimiento. Como dije al inicio y no me he equivocado, ustedes son los expertos para todo lo que respecta a enfermedades raras y también otro tipo de enfermedades específicas como SMA, como Duchenne, como neuromusculares, neurodegenerativas. Así que todas las enseñanzas que ustedes nos han dado el día de hoy las vamos a tomar en cuenta y seguimos en ese espíritu de colaboración entre nosotros como Pfizer y ustedes como líderes de los grupos de pacientes, como padres, como mamás, como pacientes. Estamos aquí siempre para ayudar a todos y para colaborar siempre en todo lo que se pueda. Quiero agradecerles enormemente y como dijo Eva, al final va a haber una encuesta de satisfacción y paso a Caro para que cierre el evento. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, me encanta ver caras conocidas, así sea por este medio, y tener la oportunidad de haber interactuado con ustedes. Completamente alineada con lo que acaba de comentar Carlos y con lo que hemos trabajado en esta mañana con Emoluba, de que definitivamente ustedes son los expertos, por eso estábamos aquí en calidad de auditores, de consultores, oyendo todo lo que tienen que contarnos de los desafíos y necesidades particulares de los pacientes y puntualmente para esta temática de terapias innovadoras y terapia génica. Entonces, solo darles las gracias por su participación activa, por encontrar en Pfizer un aliado para que trabajemos de la mano todos con un mismo norte y son los pacientes. Y nuevamente extenderles que tanto pues el equipo global, como en este caso Carlos, como localmente la doctora María Lu y yo, siempre estamos disponibles para apoyarlos en su causa y que entre todos podamos elevar las necesidades de los pacientes con enfermedades raras. Entonces, un abrazo grande para todos, gracias Emoluba y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Entonces ahora pasamos a hacer las respuestas rápidas de la encuesta. Si puede regresar la mesa y podemos lanzar, por favor, Mauricio. Mauricio, y mientras ustedes responden, quiero agradecer también a todos los que están tras bastidores, que son Mauricio, a todo el equipo de Moluba, liderado por Eva María, y ustedes, lógicamente, gracias por todo el apoyo, y siempre van a tener el apoyo local a través de María Lourdes y Caro. Así que, por favor, respondan. La encuesta son 5 preguntas, van a estar abiertas cada una por 30 segundos, y luego se abre la auto automáticamente. Esto no vamos a enseñar los resultados, esto simplemente es la encuesta de evaluación para nosotros al final. Ahorita ya acabó la primera pregunta, por ejemplo. ¿Puedo decir algo antes de salir, de que nos vayamos? Sí, claro que sí. Mientras responden, sí, bueno, claro. Es el segundo advisory board que yo asisto, y sí me parece importante, doctor Carlos, que se contemple la posibilidad de que haya un pago para los expertos. Eso también le da como una especie de motivación también, porque yo estuve en otro advisory board, ese sí hubo pago, hay un espacio en la parte de compliance en Colombia en el que se puede hacer
Posiblemente pues en la encuesta de satisfacción se pueda escribir, pero sí me parece también importante reconocer el tiempo en el que están acá todos los líderes, el espacio que nosotros sacamos de nuestras ocupaciones personales para poder aportar. Yo siempre en lo que me digan que hay que estar, yo estoy, porque es importante, pero también llega un punto en el que la experticia también tiene, pues, que debería ser pago. Es como una sugerencia y pues poder estudiar eso por parte de Pfizer. Carlos, si me permites responder, Marisa, completamente de acuerdo contigo y como dices, la experiencia se debe pagar. Justamente en este caso particular no se hizo porque alineados a los códigos hasta el momento no está habilitado la parte de pago en estos escenarios. Es algo que está en este momento en revisión en los códigos, te lo puedo decir porque somos unos de los laboratorios que más nos interesa que haya un cambio en esta parte, pero nos llevamos tu punto para ver la mejor posibilidad de poder trabajar en conjunto porque estamos de acuerdo contigo en que tienen en calidad de expertos. Claro, igual yo te puedo pasar el teléfono de la Patient Advocacy de la otra Advisory Board que yo realicé, que ellos lograron sacar de algún lado de la parte de compliance si fue pago. Un Advisory Board que yo hice la semana pasada en AME. Podemos, entonces, claro, y seguramente es un par y seguramente la debo conocer pues, por la mesa, pero, y buenísimo si me compartes el número, que seguramente estamos en contacto, pero como te digo, hasta el momento, por AFIDRO, o en la parte, digamos, de los ellos también están en el capítulo de AFIDRO. No estaba permitido, por eso fue que optamos por esta opción, pero sí somos conscientes y es algo que créeme que desde el Pfizer se está liderando también dentro de AFIDRO para ver cómo podemos modificarlo. ¿Vale? No sé, Carlos, si quieres agregar algo adicional o ya queda... Sí, no, yo creo que está muy claro y creo que manejando localmente hay que ponerse de acuerdo y lo sacamos adelante. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Maisa. Vale, gracias. Yo me despido porque tengo una actividad de rato y me van a regañar. Sí. Un gusto haber estado acá. Gracias por la invitación y cualquier cosa, pues aquí a la orden. ¿Vale? Gracias. Sí, siguen abriéndose las preguntas por si acaso para que sigan respondiendo. Ah, ok, listo. Tienes que responder. La tercera ya está lista. Ahora vamos con la cuarta pregunta. Ahorita con la cuarta pregunta y luego la última y se cierra. Y en verdad que muy agradecidos por todo su apoyo. Y tomaremos en cuenta todos los puntos que ustedes han dicho, incluido este último por Maisa. Esta es la cuarta pregunta. Y luego pasamos a la última. Justamente hablando del futuro de estas reuniones o discusiones. Listo, creo que estamos. No, en verdad, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. En verdad, todo nuevamente lo llevamos para seguir analizándolo. Igual la puerta está abierta para cualquier pregunta que ustedes tengan desde el punto de vista científico, técnico, de acerca de ese tipo de terapias innovadoras. Cuenten conmigo, tienen mi correo electrónico para cualquier comunicación, al igual que el equipo local, Carolina y María Lourdes estarán atentas para cualquier requerimiento. Muchas gracias nuevamente y que tengan un buen fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Eva María, también. Para todos. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.